Hoy vamos a hacer un shiur especial. Por ahí hoy no vamos a profundizar tanto como nos gusta hacer siempre, pero creo que les va a interesar también. Besrat Hashem. Estamos previos a la festividad de Shavuot, Besrat Hashem, ¿sí? Con la ayuda de Hashem, el día domingo a la noche empieza la festividad de Shavuot. Terminamos, si Dios quiere, la cuenta del Omer y vamos a celebrar que recibimos la Torá. Pero no sé si todos saben, pero en Shavuot, la fiesta de Shavuot, no solamente es Matan Torá, que obviamente es lo que celebramos, sino también la festividad de Shavuot es el día de nacimiento, es decir, el cumpleaños, y el día de fallecimiento de David Amelech, del rey David. Por lo tanto, ya que nos aproximamos a Shavuot, vamos a hacer un shiur especial sobre David Amelech. Vamos a ver un poco, yo intento hacerlo resumido de Besrat Hashem, pero es tan grande su historia, es tan rica. Vamos a intentar hacer lo posible para resumir por lo menos los datos más lindos, más relevantes, que más nos pueden servir a nosotros. David Amelech, ¿sí? David es el hijo de Ishai, como todos sabemos, nació en Beit Lehem, ¿sí? En la ciudad de Betlehem, el día 6 de Sivan, que es justamente el día de la festividad de Shavuot. Nació el día 6 de Sivan del año 2854 de la creación. ¿Sí? Los Yehudim salieron de Egipto en el año 2448. David nació en el año 2854, ¿sí? 400 años después. Y dejó este mundo físico el día 6 de Sivan, el mismo día, en la festividad de Shavuot, del año 2924, es decir, 70 años más tarde. Y falleció en Jerusalén. Sí, como sabemos, entonces David nació en Beit Lehem y falleció en Jerusalén. Obviamente sabemos que David, ¿sí? Como cuando celebramos Sukkot, tenemos los Ushpizim, los invitados a la Sukkah, los pastores del pueblo de Israel, y David es el séptimo de los pastores. Y cuando decimos su nombre, cuando decimos David, cuando hablamos de David Amelech, por lo menos yo creo, ¿no? que es imposible no sentir algo muy profundo, algo muy, una santidad especial, un canto, una alabanza, un apego muy especial a Hashem. Dice el Teilim, hoy vamos a leer mucho, vamos a traer muchas pruebas de los Teilim y del libro Shemuel, Besrat Hashem. Dice el Teilim 89, Pasuk 4. Karati Brit Livhiri Nishvati le David Abdi. Hashem dice, si he concertado un pacto con mi escogido, le juré a David mi siervo. Es decir, así dice Hashem, que David Amelech es el rey elegido por él. Él eligió a David Amelech, y no solamente eso, sino que Hashem nos promete que en su mérito, el de David, nos va a enviar al Melech HaMashiach, al rey Mashiach, que es su descendiente. Y así también nosotros pedimos. Nosotros también lo pedimos, y está escrito en el Teilim, Teilim 132, Pasuk 10, dice, Ba'abur David Abdeja, a causa de David, tu siervo, Al Tashev Penei Meshijeja, no hagas volver el rostro de Meshijeja, de tu Mashiach. El mérito de David, así decimos nosotros, en el mérito de David, no hagas que Mashiach se dé la vuelta y no venga, que vuelva, que venga rápido. Bueno, vamos a ver un poco de su historia, ¿sí? Cómo llegó a ser quien fue, un poco de las pruebas que afrontó, las persecuciones y todo lo que vivió David Amelech, hasta que llegó al trono y ya estando en el trono como rey. Y el mismo David Amelech lo dice, el propio David Amelech atestigua en el Teilim 69, Pasuk 5, dijo David Amelech, Rabu mi sa'arot roshi son ay hinam.
Tremendo. Dice David Amelech, fueron más que los pelos de mi cabeza la gente que me odió gratuitamente. Es decir, David no la pasó bien, o mejor dicho, no le fue fácil todo el camino. Pero bueno, vamos a empezar, sí, vamos desde el principio. Arrancamos con la historia. En Betlehem, ¿sí? En la ciudad de Betlehem, o Belén en español, vivía un hombre especial, realmente alguien especial, una persona llena de Torah, llena de Irat Shamayim, y su nombre era Ishai. Ishai era el hijo de Obed. Obed era el hijo de Boaz, ¿sí? Es decir, que Ishai era el nieto de Boaz y de Ruth, que también justamente por eso leemos Megilat Ruth en la festividad de Shavuot. Leemos el libro de Ruth para entrar, ¿sí? Para saber justamente de dónde viene David Amelech y de dónde viene Mashiach. Ishai tenía 6 hijos. Sí, no, tenía 7. Esperen. Ishai tenía 6 hijos, todos tzadikim, realmente como él, ¿sí? Todos eran fuertes, guapos, ¿sí? Se notaban que eran gente bien. Como Ishai era un tzadik muy grande, es más, creo que alguna vez dijimos, Ishai es uno de la lista que trae la Gemara, que no tendrían que haber muerto, que murieron solamente por el decreto que recibió Adam Arishon, que el humano va a morir, pero si no, no tendría que haber muerto. Es decir, estamos hablando de una persona a un nivel muy, muy elevado espiritualmente, y como era tan elevado, tan meticuloso en su cumplimiento con la Torá, y no quería fallar, no quería hacer nada en contra de lo que dice la Torá, un día se le vino a la cabeza, por algún motivo, ¿sí? Se puso a pensar que tal vez Boaz y su Beit Din, ¿sí? Boaz también fue el líder en su momento. Entonces Boaz también tenía un Beit Din, ¿sí? Un juzgado que lo acompañaba para tomar las decisiones halágicas. Y Shai pensó que tal vez puede ser que Boaz y su Beit Din no hayan juzgado bien, no hayan tratado bien el tema de Ruth, ¿sí? Porque Ruth es de Moab. Y la Torah dice, Lo yavo amoni u moabi, bikhal Hashem adolam. Nunca se puede aceptar ni a un moabita ni a un amonita dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero hoy sabemos, ¿sí? Que eso se refiere a hombres del pueblo de Moab o de Amón, no a mujeres. Pero en ese momento, Ishai tenía sus dudas, no sabía si estaba bien o no. Entonces, ¿qué hizo? Él pensó, si Ruth no era apta para ser recibida como una mujer judía dentro del pueblo de Israel, como una conversa en el pueblo de Israel, entonces yo, que soy su nieto, yo tampoco soy yehudí. Si ella no era yehudí, yo tampoco soy yehudí. Entonces, en ese momento, cuando le vino esta idea tan fuerte, ¿qué hizo? Se separó de su mujer Nitzebet. ¿Sí? Se separó de su mujer, él estaba casado con Nitzebet, que es la mamá de David, se separó de Nitzebet. Unos años más tarde decidió casarse con otra mujer, que era una Shifja Knaanit, una esclava de la tierra de Canaán, ¿sí? Una esclava no judía, que era esclava en su casa, trabajaba para él. Sí, decidió casarse justamente para cumplir con lo que dice la Torá. Loto beyot adam levado. No es bueno que el hombre esté solo. Hace falta que tenga una mujer, una compañía. Entonces él le dijo, la hizo libre a la esclava, la liberó con una condición. Muy interesante. Le dijo así: si yo soy kasher, es decir, si yo soy yehudí, si yo soy kasher por parte de Ruth, y sí, que lo que hizo Boaz estuvo bien, y Ruth se convirtió como corresponde, y entonces todos sus hijos y sus descendientes también somos Yehudim, entonces yo te libero, te dejo libre, y vos, si yo te dejo libre, no sos más una esclava de Canaán, ahora sos una mujer judía conversa. Se puede convertir, es una mujer judía conversa, entonces nos podemos casar como la ley lo manda, si vas a ser mi esposa según la ley de Moshe y de Israel. Ah, pero si yo soy un moabí, le dijo, ¿sí? Si el caso de Ruth no estuvo bien, y ella no fue, la conversión de ella no fue como corresponde, y por lo tanto sus hijos y sus descendientes no somos Yehudim, entonces vos igual vas a ser mi esposa, yo me voy a casar igual con vos, pero vas a seguir siendo una esclava.
porque yo no te puedo liberar. Yo te puedo liberar si yo soy Yehudí. Si no soy Yehudí, no te puedo liberar. Y con esa condición, le dijo, nosotros nos casamos. Nitzebet, la esposa de Ishai, que también era una mujer justa, obviamente una mujer muy, ¿sí?, de un nivel espiritual muy grande, se puso muy mal con toda la situación. ¿Cómo pues, sí, no poder estar con su marido, que está un tzadik impresionante, que hasta el más mínimo detalle se está cuidando? Y ella quería seguir con su marido y obviamente tener más hijos de Ishai, más hijos de un tzadik así. Cuando la esclava, la futura esposa de Ishai, la esclava, vio qué mal que estaba Nitzebet, hicieron un arreglo, hizo un trato con Nitzebet, ¿sí? El arreglo, el famoso arreglo de Rachel y Lea. Le dijo, ¿sí?, hacemos el cambiazo en la noche del casamiento, yo me caso, me paro en la jupá yo, no te preocupes, pero a la noche, ¿sí?, cuando se apagan las luces, entras vos, yo me quedo afuera. Y así fue que 9 meses después, Nitzebet estaba dando a luz un hijo varón. Y Ishai, ¿qué pensó? Que este hijo era un mamzer, un bastardo. ¿Por qué? Porque él en su cabeza pensó, yo no estoy con ella, hace años que no me acerco a ella, ¿cómo quedó embarazada? ¿De quién? Ese hijo no es mío. Entonces el hijo que va a tener es un mamzer, es un bastardo. Los hijos de Ishai, cuando vieron esta situación, quisieron matar a ese chico. ¿Sí? ¿Quién es ese chico? Obviamente, David, estamos hablando de David. Cuando nació, lo quisieron matar. Un bastardo en nuestra familia, una familia de renombre, una familia, ¿sí? ¿Cómo trae una mala imagen? No. Entonces, Ishai, ¿qué les dijo? No lo maten, ¿no? ¿Cómo lo van a matar? No lo maten. Aparte, si ustedes lo matan, la gente va a empezar a hablar. Estos son los hijos de Ishai, estos sí, oh, tan tzadik, mira lo que hacen, matan, Dios libre. No lo maten, déjenlo. ¿Saben qué? Que sea esclavo de ustedes, que los sirva a ustedes. Y sí, nadie se va a meter con él, la gente no va a estar hablando tampoco de nuestra familia. Vamos a poder seguir adelante y ya está, no pasa nada. Por este motivo, David dice en el Teilim 69:9, dice David, Muzar aiti lejai, un extraño era yo para mis hermanos, Benochri livnei mi, y ajeno entre los hijos de mi madre. Sus propios hermanos no pensaron que eran hermanos de él. Sí, es verdad, nació de la misma mamá, pero alguien despreciable. David ya desde chiquito sabía cuál era la verdad, porque su mamá Nitzebet le contó, siempre le decía, vos sos un tzadik, vos sos puro, no te pongas mal por lo que te espera, ¿sí? Porque no viene fácil, no viene fácil el camino, confía en Hashem y acepta todo con amor. Eso le decía a su mamá. Cuando creció un poco David, es decir, sí, cuando ya entendía, su cabeza ya captaba mejor las cosas, se dio cuenta esa cortina que separaba, que lo separaba a él de sus hermanos, que había una división dentro de la familia. Dicen los Jajamim, Ishai era muy, muy, muy importante en el pueblo de Israel, y sus hijos también, los hijos de Ishai. Y a donde sea que ellos iban, toda la gente salía a recibirlos y los acompañaba para darles el honor de gente tan importante. Solamente David era el único, sí, que siempre estaba alejado, al costado, como dijimos recién, despreciado. Cuando la gente veía que ellos lo alejaban a David, que no lo incorporaban en la familia, entonces la gente decía, bueno, por algo será, anda. Sí, como ya sabemos cómo la gente empieza a inventar cosas. Por eso dijo David en el Teilim 69:13, Yasihu bi Yosheve Shar, hablan sobre mí los que están sentados en la puerta, Unginot Shotei Shehar, y yo soy el motivo de las canciones de los que toman cerveza. Está escrito en el Teilim, lo dijo David Amelech. La gente, sí, los que están tirados en el portón, es decir, la gente, sí, que no tiene lo que hacer de su vida, está todo el día afuera, sentada afuera con la reposera mirando la chusma.
Ellos hablan de mí y los borrachos cantan canciones también sobre mí. Es decir, la gente empezó a hablar de David, la gente empezó a inventar cosas sobre David Amelech. Cuando la gente vio que todos los rumores que se decían y que corrían por la calle no eran desmentidos por sus hermanos ni por Ishai, lamentablemente, sí, ya sabemos qué pasa, deja de ser un rumor para transformarse en algo seguro. Es así, no hay ninguna duda. Entonces, todos sabían de los defectos y de las malas acciones de David. Por lo tanto, ya nadie se cuidaba de insultarlo y de faltarle el respeto abiertamente. La gente decía, así nos enseña los Jajamim, que la gente decía, la deshonra de David es la honra de la casa de Ishai. Es decir, mientras más insultemos y le faltemos el respeto a David, más estamos respetando a Ishai y a su familia. Y por otro lado también decían, toda la rectitud de Boaz la heredó Ishai y sus 6 hijos, y todo el desperdicio de Ruth, de lo que trajo de Moab, se lo llevó David, se le pegó a David. David, como un gran tzadik que era, y como él sabía la verdad, como dijimos, porque su mamá siempre le dijo cuál era la verdad, quién era, que Ishai era su papá, que ellos son sus hermanos, que no hubo nada raro, sí, pero que no hable, por algún motivo que no diga. Por lo tanto, no solamente que no les guardaba rencor a la gente, al revés, los que aumentó el amor de él hacia ellos. Porque David pensaba siempre para bien. Cómo la gente cuida el honor de la Torá, cómo la gente cuida el honor de un yehudí, ¿sí? que no sea mal visto. Él pensaba al revés que lo que pensamos todos. En lugar de la venganza, de ir yo te voy a mostrar quién soy, él pensaba al revés. Lo que hay que pensar. Bien. Como no sabían qué hacer con David en la familia, ¿sí? Entonces lo mandaron al campo a cuidar del rebaño. Que se quede ahí no molesta, ¿sí? Si vienen visitas a la casa, no tenemos que estar explicando de dónde vino, quién es, por qué está acá, qué hace. Que esté allá, solo en el campo, todos nos ahorramos un problema. Y allá, solo, ¿sí? David en el campo encontró expresión para su alma, esa alma tan pura, tan elevada que tenía, buscando la compañía de Hashem. Dice Teilim, el libro de Teilim, capítulo 73, pasuk 28. Ba'ani kirvat Elohim litov. Para mí, la cercanía a Hashem es algo bueno para mí. Para mí, la cercanía de Hashem es algo que me hace bien, es lo que yo quiero, es lo que yo busco, no necesito otra cosa. Es decir, lo único que buscaba David, deleitarse en Hashem. Por lo tanto, cualquier cosa de este mundo, como la nada misma, como decimos nosotros, me resbala. No me molesta, no me hace mella nada, sí, incluso el sufrimiento. Yo estoy con Hashem, se terminó. El resto que explote, no me importa nada. Dice el libro de Teilim, capítulo 119, el más largo, pasuk 71. Tremendo el pasuk, tremendo. Tov li giuneti, dice David Amelech, Tov li giuneti. Es bueno para mí que fui afligido, Lemán el Madju queja, porque así pude aprender tus leyes. Es bueno que fui afligido porque así pude aprender tus leyes. David le agradece a Hashem por sus sufrimientos, ya que si no hubiera sido por ellos, no hubiese llegado a estar tan cerca de Hashem como llegó, a ese nivel de apego tan grande. Mientras tanto, como sabemos, el rey de Israel, ¿quién era en ese momento? Shaul Amelech, el rey Shaul de la tribu de Binyamin. ¿Por qué la tribu de Binyamin? Supuestamente el rey es Yehudá, ¿no? Los reyes vienen de la casa de Yehudá. Entonces, ¿cómo fue que el primer rey de Israel salió de Binyamin, de la tribu de Binyamin? ¿Qué tiene que ver Binyamin con la realeza? Muy simple, porque en ese momento, como sabemos, había una orden directa de Hashem que hay que luchar contra Amalek. Esta orden ya viene desde la época de Moshe, con Yoshua, cuando entramos a Israel,
con Shaul y más adelante y siguió hasta el día de hoy, Sajor, ¿sí? Recordá, ayer hace lo que te hizo Amalek, Timje, Etzejer Amalek, borrá el recuerdo de Amalek. Entonces, muy lindo todo, ¿qué tiene que ver esto con la tribu de Binyamin? Que Shaul sea de Binyamin, ¿qué tiene que ver con que hay que luchar contra Amalek? Alguna vez explicamos, ¿sí? Que en el momento en el cual, cuando Jacob vuelve de su exilio y se encuentra con su hermano Esav, nos dice la Torá, ¿sí? Lo cuenta la Torá, toda la familia de Jacob se arrodilló, se inclinó frente a Esav. ¿Sí? Una muestra de respeto. Sabemos cómo estaba la situación en ese momento. Jacob quería apaciguar lo máximo posible. Pero había uno que no se arrodilló frente a Esav. Muy simple, porque no había nacido todavía. Binyamin. Incluso Yosef y Rachel se arrodillaron frente a Esav. Pero Binyamin, como todavía no había nacido, nunca se arrodilló frente a Esav. Por lo tanto, no dicen los Jajamim, el único que se puede enfrentar a Esav y a su descendiente, Amalek, ¿quién es? Binyamin, la tribu de Binyamin. Por lo tanto, como en ese momento había una orden explícita de Hashem por medio del profeta Shemuel de exterminar a Amalek, hacía falta que haya un rey de Binyamin. ¿Y eligieron a quién? A Shaul. Y lo mismo, sí, Jacob mismo, cuando bendice a sus hijos, en su último día, bendice a Binyamin. ¿Y qué le dice? Binyamin, Zeeb y Traf. Binyamin es un lobo que atrapa a sus presas. ¿Qué decir? A Amalek. Tiene que ir a agarrar y atrapar a la presa. Y por eso más adelante también, cuando celebramos Purim, toda la historia contra Amán a Agagí. ¿Quién era Agagí? Agag era el rey de Amalek. Amán era un descendiente directo del rey de Amalek. Por lo tanto, ¿quiénes fueron los héroes en la historia de Purim? Mordejai y Esther, de la tribu de Binyamin. Como sabemos, Shaul no cumple con la orden de Hashem al 100% de lo que tenía que hacer. Y por eso Hashem decide sacarle el puesto de rey y dárselo a otro. Pero mientras Hashem prepara el camino, ¿sí? Shaul sigue reinando, sigue estando sentado en el trono. Dice el libro de Shemuel, el primer libro de Shemuel, en el capítulo 16, Pasuk 1. Vayomer Hashem el Shemuel, le dijo Hashem a Shmuel el profeta, Ad matai atamit abel el Shaul, ¿hasta cuándo vas a estar de duelo por Shaul? Ba'ani me'astiv mi meloj al Israel, yo lo deseché de ser el rey, de seguir reinando sobre Israel. Malé karneja shemen, llená tu cuerno de aceite. Belej eshlajaja elishai bet alachmi, y anda, ¿sí? Ve, yo te voy a enviar a la casa de Ishai, ¿sí? Que vive en Betlehem, Kiraiti bebanav li melech, porque vi en sus hijos para mí un rey. Así le dice Hashem a Shemuel, anda a la casa de Ishai, entre sus hijos yo vi para mí un rey. Shmuel, obviamente, cumpliendo con la orden divina de Hashem, sale rumbo a la casa de Ishai con el cuerno de aceite. ¿Qué es este cuerno de aceite? Este cuerno era algo muy especial. Realmente era un cuerno muy especial. Estaba guardado en el Mishkan. Y era únicamente y exclusivamente para ungir solo a los reyes de la casa de Yehudá. Era un cuerno especial solo para ungir a reyes de la tribu de Yehudá. Obviamente, Shemuel se lo lleva a ese cuerno. Y Shemuel, como sabemos, cuenta la Torá, hace un zebach, ¿sí? Hace un sacrificio, ¿sí? Como pantalla para que Shaul no se entere que está yendo a elegir a un nuevo rey. Y así puede visitar a Betlehem y a Ishai. Justamente, de esto podemos ver también qué importante que era Ishai, que el profeta, el gran profeta Shemuel, fue a visitar a Ishai y nadie sospechó nada. El profeta va a visitar a Ishai. Un tzadik va a ver a otro tzadik. A nadie se le prende una luz roja por esto. Ni siquiera al rey. Ningún problema. Están comiendo un asadito juntos. Baruch Hashem, que disfruten. Entonces, obviamente, hace el zebach, hace esta ofrenda e invita a toda la casa de Ishai. Obviamente que llegan todos a la comida. Todos vienen a la comida con el profeta, menos uno. Todos vienen menos uno. ¿Quién es el que no está? Muy bien, David. ¿Dónde está David? David está en el campo, está con el ganado. Y a nadie se le ocurre, ni siquiera por un segundo,
que haya que traer al bastardo que está cuidando a las ovejas a un evento tan especial con el profeta. A nadie se le ocurre una cosa así. Cuando empiezan a llegar los hijos de Ishai, automáticamente los ojos de Shemuel se posan en el primogénito, Eliab. El primer hijo, el primogénito de Ishai, se llamaba Eliab. Cuando Shemuel lo ve, automáticamente sus ojos, wow. Lo cuenta la Torá, ¿sí? Era un hombre alto, fuerte, bien parecido, ¿sí? De muy buena presencia. Toda su imagen gritaba rey. Acá está el rey. Shmuel estaba seguro que se encontró con el futuro rey de Israel. Se terminó la búsqueda, ya está, así de simple. Llegó el primero, acá está. Amar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabbi Yitzhak. Natal keren hashemen uba litzok al rosho. Dijo Rabbi Yitzhak. Shmuel, Natal keren hashemen, tomó el cuerno del aceite, uba litzok al rosho, y lo vino a derramar sobre su cabeza para ungirlo. Ubaraj hashemen leajorab. El aceite se escapó para atrás. Increíble. Agarró el cuerno, lo dio vuelta y el aceite, en lugar de caer, se fue para arriba. No caía el aceite, se escapaba. En ese momento Hashem le dice a Shemuel lo que está escrito en el capítulo 16, Pasuk 7 del libro de Shemuel, justamente. Alta bet el mar'eu belgoba komato kimeastiu. Hashem le dice, no te fijes en su apariencia ni en la altura de su estatura. Kimeastiu, porque eso yo lo desprecio, dice Hashem. Kilo ayer ir'e a Adam, porque no es lo que ve el hombre. Ki a Adam ir'e la einaim. Wow, esta frase se puede traducir de tantas formas y todas son correctas. La traducción literal sería así. Ki a Adam ir'e la einaim, porque el hombre ve por los ojos. Vashem ir'e la levav, y Hashem ve al corazón. Sí, y también se puede traducir Ki Adam ir'e la'einaim, porque el hombre ve por los ojos. Ba'ashem ir'e la levav, y Hashem ve por el corazón. Sí, es muy sutil, y las dos traducciones son correctas. Las dos son correctas. Pero la diferencia es tan grande. En un pequeño detalle la diferencia es tan grande. El humano se deja impresionar por lo que ven sus ojos. Sí, vamos a lo literal. El humano se deja impresionar por lo que ven sus ojos, pero Hashem justamente mira y observa lo más profundo del corazón y sabe quién es apto para su misión, para lo que él quiere hacer. Entonces, Ishai hace pasar a todos sus hijos. Ya vimos que Eliab no es. Entonces viene el segundo, pero vemos que el aceite no sale. No es ninguno. Hashem dice no, este no. Entonces Shemuel pregunta, ¿no hay más muchachos? ¿Se terminaron los chicos? Y Shai le contesta, Od shar akatam, behine roebatzon. La traducción literal es, Od shar akatam, todavía queda el pequeño. Behine roebatzon, está cuidando al ganado, ¿sí? Está pastoreando al ganado. Dicen los jajamim, Shar, ¿sí? Od shahar akatan. Todavía queda. ¿Qué es shar? Dicen los jajamim, shar de la palabra shiraim. ¿Qué significa shiraim? Las sobras. ¿Sí? Cuando comemos, lo que queda en el plato, lo que se cayó al piso, lo que está tirado arriba del mantel, son los shiraim, son las sobras. ¿Sí? Lo que sobró es lo que hay que juntar y tirar al tacho de basura. Od shahar akatan, ¿sí? Todavía sí queda uno, ¿sí? Queda las sobras. Es decir, me queda un hijo, pero ese hijo es las sobras de sus hermanos. Justamente por eso está cuidando el ganado. Ahí nomás, dijo Shemuel, nadie se sienta a comer, sí, que el asado se enfríe, pero nadie se sienta a comer hasta que no me lo traigan acá. Shemuel cuando escuchó que era pastor, que este chico era pastor, ya sintió algo especial. ¿Sí? Ya presintió que este podía ser el elegido. Porque justamente sabemos que todos los antepasados, Abraham era pastor, Yitzhak era pastor, Jacob fue pastor, Moshe fue pastor, Yosef y sus hermanos eran pastores. Ya hay un mensaje. Cuando escuchó que este era pastor, algo hay.
Dicen los Jajamim, Hashem no le manda grandeza a la persona hasta que no la prueba en algo pequeño. Hashem no le manda grandeza a la persona hasta que no la prueba en algo pequeño. David estaba totalmente entregado al cuidado del rebaño. Totalmente entregado. Y dicen los Jajamim algo muy lindo. ¿Cómo hacía David para darle de comer a todo el rebaño que tenía? Él dice que juntaba a todas las ovejitas y ¿sí? Las metía en el corral y primero dejaba salir a las más chicas, a las ovejitas más chiquitas, más débiles, para que coman el pasto más suave y tierno. ¿Sí? El pasto de arriba, el más suavecito. Después sacaba a las ovejas más grandes, a las más viejitas, para que coman el pasto del medio. Es un poco más duro, pero justamente para que tienen un poco más de fuerza. Son viejitas, pero son adultas, tienen un poco más de fuerza. Y después sacaba a las ovejas jóvenes, a las fuertes, que esas se comían el pasto más duro, el que está más cerca de la raíz. Si esas tienen fuerza, pueden arrancar, no les molesta. Por lo tanto, Hashem dijo, quien sabe pastorear el rebaño y preocuparse de cada oveja según su capacidad, que venga y pastoree mi rebaño, Am Israel, que venga y pastoree al pueblo de Israel. Y esto es lo que está escrito en el libro de Teilim, capítulo 78, pasuk 70. Vaijar be David abdo. Hashem, ¿sí? Dice sobre Hashem. Vaijar be David abdo. Y escogió a David su siervo. Vaikajeu mi mijleotzon. Y lo trajo desde los corrales del rebaño. Sí, sigue un poquito el pasuk. Lirot be Yaakov amo u Israel nachalato. Para pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Así dice Hashem en Teilim. Yo lo saqué de pastorear a las ovejas, lo traje de atrás del rebaño, que venga y que pastoree mi pueblo. Cuando David llega, lo fueron a buscar, lo trajeron, llega David, Shemuel lo ve, y dice el Tanaj, sí, Shemuel lo ve, ¿y qué dice el Tanaj? ¿Cómo era David? Sí, interesante, porque de los hermanos nos dicen que eran altos, que eran fuertes, que eran guapos, sí, pero no nos da una descripción. No sé, era rubiecito de ojos verdes, era morocho de ojos azules, no tenemos idea. Pero el Tanaj, cuando llega David, dice, Admoni im yefe ainaim betov roi. Admoni era colorado, im yefe ainaim, con hermosos ojos, betov roi, y de una linda apariencia. Ok, ¿sí? Admonim, Yefeinaim, Betov Roí. ¿A quién no se le viene a la mente, sí? A los vivas. Entonces, sí. A todos los Hatufim, hace más de 600 días, sí, sí, uno dice un chico coloradito. Dicen los Jajamim que esto que dice el pasuk del Tanaj, que era colorado con Yefei Naim, son dos características opuestas. Son dos características opuestas. Admoni, colorado, dicen los Jajamim, representa Shefihut Damim. ¿Sí? Es derramar sangre. ¿Quién era colorado también? Que la Torah cuenta que era colorado y no era de lo mejorcito. Esab. Esab, el hermano Jacob, también era colorado y ya sabemos cómo se portaba Esab. Por lo tanto, de repente acá Shmuel ve a alguien, otra vez, un colorado, así, colorado. Shefihut Damim, dicen los Jajamim, eso representa que derrama sangre. Pero por otro lado, el pasuk dice, el mismo pasuk, la palabra siguiente que dice, Yefe Einaim Betov Roí, de lindos ojos, con buena apariencia. ¿Qué significa de lindos ojos? Dicen los Jajamim, que eso significa que tenía un buen corazón y cualidades nobles. Sí, una conjunción interesante. Por eso, en el libro de Shemuel, en el segundo libro de Shemuel, en el capítulo 23, 8, hay dos palabras, ¿sí?, que los Jajamim le llaman la atención, que dicen Adino Aetzni. ¿Sí? La traducción literal sería algunos son nombres. Adino Aetzni, alguien que se llamaba Adino Aetzni. Los Jajamim dicen que esto se refiere al propio David Amelech. Adino Ha'etzni. ¿Qué significa esto? Que cuando David salía a la guerra,
Aetzni, era duro como un etz. Aetzni, era fuerte, ¿sí? Como un roble. Cuando salía a la guerra era realmente un guerrero. Y cuando se sentaba a estudiar Torá, era Adinó. Adinó viene de Adin, alguien suave, alguien delicado, dice Benjamín, como un gusanito. Cuando salía a la guerra, ojo, que no te agarre. Si te agarraba David, y lo sabemos de lo que está escrito en el libro de Shemuel, sabemos de las guerras de David y cómo David se enfrentó solo y trajo 200 prepucios de los Pelishtim y lo que hizo con Goliat. David, cuando tenía que salir a la guerra, cuando salía, peleó contra el oso y los leones para defender al rebaño. Cuando hay que salir y defender, el mejor guerrero, el más duro. Cuando hay que estudiar Torá, el más suave, el más delicado. Entonces, en ese mismo momento, Hashem le dijo a Shemuel, levántate y ungilo. Este es el que yo quiero. Entonces ahora podemos entender incluso un poquito más el pasuk que dijimos antes, de que Hashem mira al corazón y el hombre lo que ve en sus ojos. Hashem le está diciendo, ustedes ven que es Admoní, ustedes qué ven de David, Admoní, ustedes ven el Colorado, ustedes ven que es Colorado y qué piensan, Colorado, Esab, Shifhut Damim, si alguien que va a matar, eso es lo que ven sus ojos. Pero lo que yo veo, Hashem, lo que yo veo es Yefei Naim, yo veo lo que hay en su corazón, ¿sí? Porque los ojos son la ventana del corazón, entonces Hashem le dice, yo veo lo que hay en su corazón, y es alguien noble, con buenas cualidades. Cuando Shemuel agarra, sí, ahora recibió la orden, hay que ungirlo, hay que agarrar el cuerno. Entonces cuando Shemuel agarra el keren para ungirlo, dicen los jajamim, el aceite saltó del cuerno. Con Eliab, el aceite se metió para atrás, ¿sí? Él dio vuelta al cuerno y el aceite no salió, se retrajo. Cuando agarró el cuerno para ungir a David, el aceite saltó solo a la cabeza de David. Y dice que el aceite se coaguló, ¿sí?, en la cabeza de David y brillaba como si fuesen perlas en su cabeza. Cuando Shemuel termina de ungirlo, dicen los jajamim, el cuerno estaba de vuelta lleno de aceite como si no se hubiese utilizado. Entonces en ese momento, la madre de David, Nitzebet, contó, ¿sí?, reveló el secreto, quién era David, de dónde vino David, qué pasó la noche que Ishai se casó con la esclava. Y ahí todos supieron, todos se dieron cuenta que David era alguien kasher, era alguien, un tzadik, era el más apto para el reinado. Entonces, dice el Teilim, y acá los que cantan el Alel en Rosh Hodesh y en los Hagim, se van a acordar de estos psukim, dice el libro de Teilim, ¿sí? En ese momento el propio David dijo, lo que está escrito en el Teilim 118, pasuk 21, Odeja ki anitani batehi li lishua. El propio David dijo, Odeja ki anitani, Hashem, te agradezco porque, ¿sí?, initani, me hiciste, inui significa no solamente aflicción, no solo aflicción. Cuando uno agarra a alguien y sí, por ejemplo, a los hatufim, como están los hatufim, lo hacen sufrir a propósito. Hashem, te agradezco que me torturaste. Ahí me vino la palabra. Hashem, te agradezco que me torturaste. No fue fácil. No fue fácil que el pueblo entero se te ría, los borrachos hablen de vos, estar todo el día tirado y despreciado, no es fácil. David dijo, Hashem, te agradezco, no entra en la cabeza, en nuestra cabeza no entra. Hashem, o de Haki Anitani, Hashem, te agradezco que me torturaste. Batehi Lili Shua. Y eso fue para mí por salvación. Que gracias a que me torturaste, me hiciste sufrir y me afligiste, eso me trajo la salvación. Es decir, todo lo que sufrí tuvo un motivo, tuvo una finalidad, todo ese sufrimiento, no fue en vano. Y Shai, el padre, que ahora entendió, sí, en retrospectiva, entendió todo lo que es todo esto, se dio cuenta que está pasando acá, que dijo, Even Maasu Abonim, Hayetale Rosh Pinah.
La piedra que desecharon los constructores se transformó en la piedra angular. Es la piedra principal. Los hermanos de David, que están ahí, no lo pueden creer. No lo pueden creer. Met Hashem aitazot hiniflat ve'enenu. Esto es de Hashem. Esto es Met Hashem aitazot. Esto viene de Hashem. Hiniflat ve'enenu es algo maravilloso a nuestros ojos. No pueden caer todavía de toda la historia y todo lo que está pasando. Y Shemuel, el profeta Shemuel, en su alegría, ¿qué dijo? Gente, ahora sí pongan la mesa. Ze hayom asa Hashem, nagila benizmejabo. Este es el día que hizo Hashem. Oh, ahora nos podemos alegrar y regocijar. Vamos a festejar. Y desde ese día, desde ese mismo día, está escrito en el libro de Shemuel, en el libro 1 de Shemuel, capítulo 16, pasuk 13, Batitzlach ruach Hashem el David me'ayom ha'u bamala. Se posó el espíritu de Hashem sobre David desde ese día en adelante. Es decir, desde ese día en adelante, desde ese día, a partir de ese día, se posó sobre David Amelech un espíritu de santidad, de profecía, de fortaleza, más de la que ya tenía, un espíritu especial. Y con esa inspiración empezó a cantar y a componer los Teilim que tenemos hoy en día. El pasuk siguiente, en el libro de Shemuel, que nos dice algo muy duro, realmente algo muy duro, muy difícil. Berruach Hashem Sara Meim Shaul, y el espíritu de Hashem se apartó de Shaul. Ubi'atatu ruach ra'a me'et Hashem, y lo confundía, lo molestaba un espíritu malo por parte de Hashem. Si esto por ahí nos hace acordar a la historia de la luna y el sol. ¿Sí? ¿Qué le dijo la luna a Hashem? Dos reyes no pueden compartir la misma corona y no podemos ser luna y sol del mismo tamaño. Una se tiene que achicar. Hashem le dijo, sí, una se tiene que achicar, andá y achicate. Entonces, por cuanto que David fue ungido rey, por cuanto que David en ese momento fue ungido rey, aunque en la práctica no esté sentado en el trono, él es el rey. Él es el rey. Entonces el espíritu de Hashem se apartó de Shaul. Desde ese momento David empezó a subir y Shaul empezó a caer, empezó a bajar. Sabemos la situación de Shaul, ¿sí? Cómo estaba viviendo y cómo la estaba pasando Shaul. Por lo tanto, los sirvientes de Shaul buscaron a alguien que le toque música a Shaul para que se relaje, animarlo un poco. Y al final, ¿a quién le trajeron? A David. Trajeron a David Amelech. Dice el libro de Shemuel, primer libro, capítulo 16, pasuk 18. Vayan ejad me'anearim. Y dijo uno de los muchachos. Presten atención porque este pasuk es muy interesante. Vayan ejad me'anearim. Dijo uno de los muchachos. Vayomer. Y dijo así. Hine raiti ben le Ishai bet alachmi. He aquí que he visto un hijo en la casa de Ishai de Betlehem. Yodea Nagen. Sabe tocar música. Perfecto. Begibor Jail, Beish Milhamá, un hombre valiente, un hombre de guerra. Unebon Dabar, una persona entendida. Beish Toar, un hombre de apariencia. Ba'ashem Imo, y Dios está con él. De vuelta, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué le dijo al rey Shaul? Yo vi un hijo en la casa de Ishai, ¿sí? De Betlehem. Sabe tocar, es un hombre fuerte, es un guerrero, es un hombre sabio, entendido, es un hombre de buena apariencia y Hashem está con él. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién fue la persona que le dijo todo esto al rey Shaul? Doeg. Doeg ¿sí? Doeg, el famoso Doeg. Pero Doeg lo dijo con malicia. Doeg dijo esto para llenar a Shaul de veneno, de odio, de enojo, de envidia. La mayoría de lo que dijo no tiene nada que ver con lo que el rey necesitaba. Arrancó bien, ¿sí? Yo vi que un hijo de Ishai, hay uno ahí que sabe tocar música. Bueno, perfecto. Ahí tendría que haber cortado la cuestión. Sabe tocar música, es lo que necesitamos, el rey necesita un músico, tráiganlo. Él siguió
¿no? Es un guerrero, es fuerte, es lindo, y es un hombre inteligente, y Hashem está con él. ¿Para qué? ¿Para qué tanto alarde, tantas cosas? Como dijimos, simplemente para envenenar a Shaul. Y sabemos que al principio Shaul, está escrito, que Shaul amó a David, realmente lo amó, porque en serio David trajo paz a su cabeza, a su espíritu, a lo que él necesitaba realmente. Lo quería por su música y lo quería por su ser, por cómo era David. Cuando los Pelishtim se enteran de la debilidad de Shaul, de cómo Shaul está en un mal momento, aprovecharon para empezar una guerra contra Israel. Pero obviamente, como embusteros que son los Pelishtim, nada muy lejano a la realidad de hoy, dijeron, ¿saben qué? No queremos derramar sangre, nosotros no somos gente, somos pacifistas, nosotros no somos gente que... ¿sí? Y por eso tenemos una propuesta para hacerles. Enviaron a su mejor guerrero, Goliat. Envían a Goliat, su mejor guerrero. Dice el libro de Shemuel, primer libro de Shemuel, capítulo 17, pasuk 8. Vayamod vaikra el ma'arajot Israel vayomer laem. Y se paró y llamó a las filas, ¿sí?, de los soldados de Israel y les dijo a ellos: Lama tetzeul aroch milchama. ¿Por qué van a salir a hacer una guerra? Aló anojía pelishti. ¿Acaso yo no soy un filisteo? Beatem abadim le Shaul. Y ustedes son siervos de Shaul. Berulahem ish beyaredelai. Aparten de ustedes un hombre, elijan a un hombre de ustedes y que venga a mí, que descienda hacia mí. Si él va a poder luchar contra mí y me golpea, es decir, me mata, me vence, nosotros todos los filisteos vamos a ser vuestros esclavos. Ahora, si yo lo puedo vencer y yo lo mato, ustedes van a ser nuestros esclavos y nos van a servir a nosotros. Sí, muy simple la propuesta. Pero como este Goliat era una bestia de 3 metros 15 más o menos, 3 metros, entre 3 metros 10 y 3 metros 20 de alto, con espada, con lanza, con escudo, con armadura, obviamente todo Israel estaba muerto de miedo. Te aparece una bestia, un monstruo de este tamaño. 40 días estuvo Goliat provocando e insultando a Israel y a Hashem. Ahora, ¿quién era este Goliat? ¿Quién es Goliat? ¿De dónde salió? Está bien, de los Pelishtim, pero ¿quién es Goliat? Sí, apareció un personaje nuevo, Goliat. ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? Goliat era pariente de David. Goliat era pariente de David. Goliat era el hijo de Orpá. ¿Quién era Orpá? La hermana de Ruth. ¿Quién era Ruth? La bisabuela de David. Sí, de vuelta, Goliat era el hijo de Orpá, la hermana de Ruth, que es la bisabuela de David. Y los Jajamim nos cuentan algo muy interesante. El verdadero nombre de Ruth no era Ruth. Ruth no se llamaba Ruth. Ruth se llamaba Galit. Ese era el nombre de Ruth, el verdadero, Galit. Cuando se convirtió, se puso por nombre Ruth. ¿Sí? Porque el nombre Ruth en gematria suma 606. Y ella cumplía Sheva mitzvot bnei Noach. Ella cumplía las 7 mitzvot de los hijos de Noach. Las 7 mitzvot que cumple cualquier persona que no es del pueblo de Israel. Por lo tanto, 606 de Ruth más 7 son 613. Las 613 mitzvot de la Torá. Cuando se convirtió, pasó a cumplir las 613 mitzvot de la Torá. Su hermana, Orpá, como sabemos, no volvió con Naomi el día que quedaron todas viudas. Y por eso una explicación, ¿por qué se llamaba Orpá? Hay una explicación, ¿sí? ¿Por qué se llamaba Orpá ella? Orpá, porque ella le dio el oref a su suegra. Porque ella le dio, sí, el oref es esto, la nuca. Ella le dio la espalda a su suegra. Su suegra perdió a su marido y a sus hijos. Y cuando ella volvió a su tierra,
Como sabemos, Orpá le dijo, yo te quiero mucho, lloró con ella, la besó, la abrazó, pero dio media vuelta y volvió a su casa. Ruth se fue con ella. Por lo tanto, una explicación se llama Orpá porque le dio el Oref, ¿sí? Le dio la espalda a su suegra. Y se volvió a Moab. Dicen los jajamim que en la angustia que tenía, ¿sí? Porque también hay que entender, ¿sí? Una mujer que estaba casada con alguien importante, los hijos de Elimelech, no era. En la angustia que tenía de quedar sin marido, sin familia, sin hermana, la hermana también se fue. Dicen los jajamim que la misma noche que ella volvió a Moab, estuvo con 100 hombres distintos. En una noche estuvo con 100 hombres distintos. Y esta es otra explicación de por qué se llama Orpá. Dicen los jajamim, Sheakol Orfim Otá Meajarea. Porque todos estos hombres la agarraron por detrás. ¿Sí? Para el que entiende. Por lo tanto, quedó embarazada. Andá a saber de quién. Y al hijo que tuvo le puso Goliat. En recuerdo a su hermana Galit. Goliat, Galit, son las mismas letras. Sí, Galit, Ruth. En memoria a su hermana, en recuerdo de la angustia que le quedó, que perdió a su hermana, que se hizo judía, se convirtió, le puso Goliat. Ahora sabemos quién es Goliat, de dónde salió. Mientras tanto, el pueblo de Israel está en guerra. Sí, está en guerra, está ahí. David, mientras están en guerra, David está con el rebaño. David sigue cuidando las ovejas. La costumbre era que en cada familia los hijos más grandes salían a la guerra y los más chicos se quedaban en casa, y ni que hablar que se quedaban en casa si el padre encima también era una persona mayor, era, ¿sí? Como corresponde, que se queden a servir a su papá, a cuidar del padre. Después de 40 días, y ya hay que piensa que, ¿sí? Hace el cálculo que sus hijos ya se le está terminando la vianda, la comida que se llevaron para estar en el campo de batalla. Entonces manda a llamar a David y le dice, llévale algo a tus hermanos para que coman, que repongan comida, que sí, están en guerra, necesitan fuerzas. Cuando David llega, él no sabe si en ese momento no había WhatsApp para filmar a Goliat saliendo y cómo insulta. El diario tardaba para llegar, entonces él no sabía lo que estaba pasando. Cuando él llega al campo de batalla, justo en ese momento aparece, ¿quién? Goliat. Y sale ahí con sus insultos en contra de Hashem, en contra del pueblo de Israel. Como dicen los Jajamim, también que él salía de día, 2 veces por día, de día y de noche. ¿En qué momento? Cuando el pueblo de Israel decía Shema Israel. Justamente para decirle, ustedes mucho Shema Israel, confíen, mucho Shema, sí, el único Dios es uno, solamente Hashem. Y ninguno se anima a pelear conmigo. Es decir, ahí se burlaba, ustedes confían mucho en Hashem, mucha emuná, mucho bitajón. ¿A dónde está? Yo soy uno solo que venga a pelear. ¿Ninguno se anima? Ustedes y su Dios. Entonces, David llega, obviamente, ve la situación con Goliat, ve al pueblo, ¿sí? Que le tiemblan las rodillas cada vez que este aparece. Entonces David se presenta frente a Shaul y le dice, le cuenta, yo luché con el león, luché con el oso, defendí a las ovejas, yo voy a salir, yo quiero luchar contra Goliat. ¿Qué opción hay? Es el único que se presentó. Encima el rey había ofrecido una recompensa. ¿Sí? Se casa con mi hija, se va a casar con la hija del rey. Y libera a toda la familia por años de pagar impuestos. Shaul, ¿qué le dice entonces a David? Que obviamente no queda otra. Anda y que Hashem te acompañe, que Hashem esté con vos. Pero no, esperá, vení, te vamos a preparar aunque sea. Entonces lo agarra a David y lo viste con su propia armadura. Shaul le pone su propia armadura a David, que lo proteja de tremenda bestia que va a luchar contra él. Pero hay un problema. Como sabemos, Shaul era alguien también muy grande. Lo cuenta la Torá, que Shaul sobresalía de su hombro para arriba, era más alto que todo el pueblo. Aparte de la explicación espiritual de esto, que era alguien elevadísimo espiritualmente, ¿sí? Vamos a la parte literal. Shaul era alguien muy grandote, era alguien muy alto, era corpulento. David era un nene, 17 años, era un pibe. ¿Cómo le vas a poner la armadura de alguien que mide 2,20 metros a un chico de 17 años que pesa 40 kilos?
Pero de manera milagrosa, dicen los Jajamim, cuando Shaul puso la armadura en el cuerpo de David, la armadura calzó perfecto en el cuerpo de David como si estuviese armada para David. Cuando Shaul vio esto, se le prendió una lucecita roja adentro. Acá hay algo raro. David se dio cuenta de la cara de Shaul, de la reacción, de que algo estaba pasando. Entonces, ¿qué le dijo? No, yo no, te agradezco, mi rey, pero yo no puedo ir a la guerra con esto. Yo no estoy acostumbrado. Yo soy un hombre de campo, oveja, ¿no? Yo peleo con mi onda, así, contra los leones y los celosos, ¿no? La armadura me va a dificultarla, ¿no? Muchísimas gracias, rey. No la necesito. Y obviamente se saca la armadura, pero también acá hay una cuestión muy linda. David también vio en la armadura, salir a pelear con la armadura es una disminución justamente en la confianza en Hashem. David sí cree en Shema Israel. Y Shema Israel es que Hashem es el único, y Hashem es el único. No hace falta ninguna armadura. El Pelishti, el filisteo, sale con armadura, con espada, lanza. Yo no, yo confío en Hashem. Entonces David sale, ¿con qué sale? Con su bastón. Y dice la Torá que elige 5 piedras del arroyo. ¿Sí? Y se las pone adentro de, ¿sí? Como la riñonera, por decirlo así, el bolsito que tenía de pastor, y sale a enfrentar al gigante. Cuando Goliat lo ve a David, como dijimos, un coloradito lindo, ¿sí? Cari lindo, coloradito, ojitos claros. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Goliat empezó a insultar más todavía y a insultarlo a David. ¿Qué se piensan? ¿Que yo soy un perro que me vienen a pelear con palo, con piedra? ¿Qué es esto? Entonces David, ¿qué le dijo? Sí, la famosa frase, todos conocemos la frase de David. Vos venís a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo a vos con el nombre de Hashem de los ejércitos de Israel. Acá se terminó la historia. Goliat queda totalmente descolocado. Goliat se había acostumbrado al miedo del pueblo de Israel. Goliat se acostumbró a que salía y que la gente se comía las uñas, le temblaban las rodillas, le sacudían las mandíbulas cuando él aparecía. Y de repente aparece un muchachito lleno de poder, lleno. Quedó totalmente pasmado. Dicen los Jajamim, hermoso. Las piedras que agarró David del arroyo empezaron a pelear entre ellas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas quería ser la que derribe a Goliat. Cada una de las piedras quería tener el honor de matar a Goliat. Entonces en ese momento, dicen los Jajamim, David metió la mano en su bolsito para tomar una piedra, y cuando metió la mano dijo 5 palabras. Dijo las primeras 5. Dijo Shema Israel. ¿Sí? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem. Y cuando dijo Ejad, todas las piedras, las 5 se transformaron en una sola piedra. Para las 5 tener el mérito. Sí, obviamente hay que entender todo esto. Yo intento hacerlo rápido, ¿sí? Pero dijimos recién, la confianza en Hashem. Él realmente creía que Hashem Ejad. Entonces, David agarra la onda, ¿sí? Revolea, tira la piedra. Y cuando la piedra llega al casco de Goliat, ¿qué pasa? Dicen los Jajamim, muy interesante. El casco no quería dejar que la piedra pase. No quería. El casco, no, ¿qué significa que no quería? Dicen los Jajamim, el ángel encargado de la piedra, le dijo al ángel encargado del hierro, del casco, hagamos un trato. Deja que la piedra pase, y como recompensa, a partir de hoy, el pueblo de Israel va a cumplir con la mitzvah de Brit Milá con un cuchillo de hierro y no con una piedra, con un tzur. Hasta ese momento el Brit Milá se realizaba con un tzur. ¿Qué es un tzur? Es una piedra muy, muy, muy afilada, como si fuese un cuchillo, pero es una piedra. Un ángel le dijo al otro, vos dejá que la piedra pase y a partir de hoy el mérito del Brit Milá va a ser tuyo, con un cuchillo de metal. En ese momento, ¿sí? Muy bien, trato aceptado. Se abrió el casco y la piedra se incrustó en la frente de Goliat. David, como sabemos, agarró la espada de Goliat y
Se terminó. Aseguró el trabajo de la piedra. Desde ese momento, David se ganó al pueblo de Israel, obviamente, pero eso que se ganó al pueblo de Israel fue como una espina en el corazón de Shaul. Y ahí empezó la persecución de David por parte de Shaul, hasta el último día. Obviamente, sí, Shaul intentó muchísimas veces matar a David, pero no lo logró. No lo logró. Y los Jajamim nos dicen, Haz ve Shalom, pensar que Shaul hizo esto por maldad. Haz ve Shalom. ¿Sí? Por el contrario, está escrito en el Tanaj, lo leemos, que Shaul era alguien, como dijimos, alguien elevado, era un tzadik, alguien súper humilde, era una persona. El nivel de rectitud de Shaul, estamos lejísimos de poder entenderlo. Pero lo que hizo, lo hizo obviamente por la mano de por Hashem. Hashem decretó que sea así. Hashem decretó, así está escrito en el libro Shemuel 1, capítulo 19, pasuk 9. Batehi ruach Hashem ra'a el Shaul. Y fue un espíritu malo de Hashem sobre Shaul. Beube beitó Yoshev, bajanito beyadó, y él está sentado en su casa, Shaul, y la lanza está en su mano. Be David menagem beyad, y David está sentado al lado tocando, ¿sí? Está sentado enfrente tocando con el arpa. Lo dice literal el Tanaj, un espíritu de Hashem, malo. Nosotros no entendemos, ¿sí? No estamos muy lejos de entender todos los misterios de la Torá. Pero así está escrito, y esto es lo que sabemos. Un espíritu que atormentaba a Shaul, un espíritu malo por parte de Hashem. Es decir, Hashem le puso un ruaj de envidia, de incontrolable, antinatural, porque no hay forma de entenderlo de manera lógica, para que persiga a David. Y bueno, como sabemos, incluso después de la muerte de Shaul, los sufrimientos de David no se terminaron. ¿Sí? No es que el único problema que tenía David fue Shaul. Fue uno de los problemas. Siempre había alguien que lo perseguía, su propio hijo. Tenemos la historia con su propio hijo, que lo quiso matar, destronar. A tal punto llegó, como lo dijimos al principio del Shiur, a tal punto llegó el nivel de persecución contra David, que él dijo, fueron más que los pelos de mi cabeza la gente que me odia gratuitamente. ¿Qué quiere decir esta? ¿Sí? ¿Cuántos pelos hay en la cabeza? Uno puede buscar en el Google, ¿sí? Pongan en internet cuántos pelos hay en la cabeza. Uno va a ver que dice entre 100.000 y 140.000, 150.000 pelos. David está diciendo que tenía más gente que lo odiaba sin ningún motivo que los pelos que tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué podemos decir? Así fue el decreto divino. Así Hashem decidió, así que David sea perseguido toda su vida. ¿Por qué? Porque así de esa manera David estaba siempre apegado a Hashem. Siempre apegado a Hashem. Hashem, ayúdame, Hashem, salvame, Hashem, dame una mano, Hashem, te necesito, Hashem, rescatame. Mirá lo que me hacen. Si la pasás bien y estás todo el día, está todo perfecto, la mayoría que si la pasamos bien nos olvidamos de Hashem. Nos olvidamos. Nos acordamos lamentablemente cuando pasa algo que no nos gusta. Entonces David agradeció por sus sufrimientos, los aceptó con amor, con alegría, como dijimos antes. Y no solamente eso, sino que encontró en estos sufrimientos una fuente de inspiración. Fue la fuente de inspiración para componer los Teilim. ¿Qué son los Teilim? Son canciones, son poemas, ¿sí? Canciones de deseo, de anhelo por Hashem, de emuná, de bitajón. Son tefilot, también son tefilot. Son las plegarias de David. Y esto es lo que David nos heredó a nosotros para siempre. Todas sus tefilot y sus canciones y sus alabanzas. Nos dicen los Jajamim, la moneda que acuñó David Amelech era rey, ¿sí? Entonces hizo una moneda. La moneda de David, de un lado, tenía el dibujo de un cayado y un bolso, ¿sí? Como cuando era pastor. Y del otro lado tenía una torre, como decimos Migdal David, ¿sí? La torre de David. ¿Por qué? Justamente porque incluso en los días de grandeza, incluso en los días que estaba sentado en un trono, David nunca se olvidó de dónde vino. Nunca se olvidó de dónde Hashem lo sacó. Mi Mijleot son, ¿sí? De adentro, de atrás, de allá atrás, de cuidar a los rebaños. Nunca se olvidó.
Y esto fue obviamente la cosa que llegó, esto fue lo que llevó a David a ese gran nivel de apego con Hashem. Y vamos a ir terminando porque si no se hace largo, pero la verdad que es una historia tan apasionante que, wow, uno podría estar horas estudiando esto, es hermoso. Dicen los Jajamim que David quiso saber cuántos años iba a vivir. Entonces le preguntó a Hashem, decime cuántos años voy a vivir, cuándo me voy a morir. Teilim 39, Pasuk 5. Hodi'eni Hashem kitzi. Hazme saber, Hashem, kitzi, mi final, mi momento. Umidat yamai mahi. ¿Cuál es la medida de mis días? ¿Cuántos días me quedan? Edea mejadel ani. Haceme saber cuándo voy a dejar este mundo. Literal. Hashem, decime cuánto me queda, decime en qué momento me voy. Avísame que me pueda preparar, Hashem. Y Hashem le dijo, es un decreto delante de mí que no se le dice, no se le hace saber al ser humano qué día le toca. No se le avisa a una persona cuándo se va. Entonces David le dijo, ok, Beseder, está bien Hashem, decime solamente qué día de la semana. No cuándo, no qué año, no qué... Decime en qué día de la semana, aunque sea. Hashem le dijo, vas a morir en Shabbat. Cuando David escuchó que va a morir en Shabbat, se puso mal. ¿Sí? Medio que se entristeció. ¿Por qué? Porque en Shabbat no se puede tocar al muerto. No se lo puede mover, no se lo puede enterrar. ¿Sí? Hay una ley que es muktzeh. Si es algo que no tiene ningún propósito en Shabbat, no sirve para nada, no se lo puede utilizar, no tenemos provecho de esto en Shabbat. Y son cosas, entonces no se puede, en Shabbat no se puede tocar. Un muerto en Shabbat es muktzeh, no se puede tocar. Entonces David pidió, Hashem, agregame un día, poneme un día más. Así por lo menos, si muero un día Rishon, un día domingo, me van a poder enterrar. Sí, no voy a hacer una carga. Muerto, no voy a hacer una carga para la familia, para el reino, para la gente, para mis sirvientes. Me muero el domingo y bueno, y facilitamos las cosas para todos. Hashem le dijo, ya llegó el momento de tu hijo Shlomo de ser rey. Llegó el momento de él. Por lo tanto, un reinado no se toca con el otro en lo más mínimo. No te puedo agregar un día. Bueno, ok, entonces, sacame un día. Un día menos. Déjame morir un viernes, antes de Shabbat, que por lo menos, ¿sí? Me entierran el viernes y la gente se puede preparar para celebrar Shabbat como corresponde. Hashem le dijo, Teilim 84, Pasuk 11, Kitov yom bechatzereja me alef bajarti istofeb bebet Elohai. Mejor es un día, Kitov, ¿sí? Kitov yom, porque es mejor un día en tus patios que 1000. Así es el pasuk, que 1000. ¿Qué significa que 1000? Como que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en tus patios que 1000 fuera de ellos. Bajarti istofeb bebet Elohai. Escogí estar al umbral de la casa de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este pasuk? Hashem dice esto, ¿qué quiere decir? Hashem está diciendo, es mejor para mí un día, uno solo, que vos estás sentado estudiando Torah, que 1000. ¿Que 1000 qué? Que 1000 sacrificios que va a traer tu hijo Shlomo sobre el Mizbeach. Un solo día de tu estudio de Torah es mejor que 1000 ofrendas que pueda traer tu hijo en el Beit HaMikdash. David se dio cuenta, sí, no hay sabiduría, no hay entendimiento ni consejo frente a la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David Amelech? Muy lindo. Cada vez que llegaba Shabbat, David se quedaba todo Shabbat despierto estudiando Torah. Todo Shabbat despierto estudiando Torah. ¿Por qué? Muy simple, porque la Torah protege a la persona. Y cuando uno está estudiando Torah,
que la Torá protege a la persona, el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, no tiene poder sobre la persona, no la puede tocar. Entonces, cuando terminaba Shabbat, David hacía una seudá festiva, hacía una comida festiva para celebrar que Hashem le agregó una semana más de vida. Si no murió en Shabbat, y Hashem le dijo que va a morir en Shabbat, significa que tengo toda una semana más. Por eso, Seudá Revi'it, la cuarta comida de Shabbat, ¿cuál es? Es la comida fuera de Shabbat, es la comida de Motzaei Shabbat. Cuando se termina Shabbat, hacemos una cuarta comida. ¿Cómo se llama esa comida? Tiene dos nombres. Melavé Malká, ¿sí? Melavé Malká, que significa Melavé acompaña Malká, a la reina. Porque, es decir, es la comida que despide a la reina, Shabbat, Shabbat a Malká, Shabbat la reina. Pero esta seudá también tiene otro nombre. Seudata de David Malka Meshija. La seudá de David, el rey Mashiach. Esta es una seudá en honor a David, el rey Mashiach, ¿sí? Que pudo vivir una semana más. Cuando llegó el momento de David, como le pasa a cualquiera, era Shabbat, obviamente, pero no solamente era Shabbat, sino que como empezamos el Shiur, también era la festividad de Shavuot. Y obviamente, como sabemos, es la costumbre en Shavuot quedarse toda la noche despierto estudiando Torá, para corregir lo que hicieron nuestros antepasados, que el día previo a la entrega de la Torá se fueron a dormir. Y cuando Hashem vino a entregar la Torá al Har Sinai, estaban todos durmiendo y tuvo que salir Moshe a despertar a la gente. ¿Qué les pasa? Vino Hashem a entregar la Torá y están todos durmiendo acá. Entonces nosotros corregimos eso y nos quedamos toda la noche de Shavuot estudiando Torá. David, obviamente, cumpliendo como corresponde con la costumbre de Am Israel, estudiando Torá, no solamente por la costumbre, sino porque sabía que su turno era en Shabbat. Entonces, como era Shabbat, estaba estudiando Torá toda la noche, como de costumbre. Vino el Malach HaMavet a hacer su trabajo, a llevarse el alma de David Amelech, pero no podía. David Amelech no para un segundo de estudiar Torá. No para un segundo de pronunciar palabras de Torá, entonces el Malach HaMavet no lo puede tocar. Como vimos en su momento en la historia como vimos la muerte de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué hizo el Malach HaMavet? Está escrito, dicen los Jajamim, que David obviamente tenía un jardín en su casa, en su palacio, lleno de árboles frutales, y el Malach HaMavet se fue y empezó a sacudir los árboles. Cuando empezó a sacudir los árboles, David, que estaba estudiando Torá, empieza a escuchar ruido, y él pensó, así dicen los Jajamim, ¿sí? Que David pensó que hay una persona trepándose a los árboles, intentando sacar frutas del árbol, algo que está prohibido en Shabbat. Está prohibido en Shabbat, es un trabajo prohibido en Shabbat de recolectar frutas del árbol. Entonces, ¿qué hizo David? Se levantó de la mesa en la que estaba estudiando Torá y sin dejar de decir palabras de Torá, se fue a la ventana a ver qué pasó, pero no vio nada. Vio que el árbol se sacudía, pero no vio a nadie. Entonces pensó, bueno, capaz ya está metido adentro del árbol. Salió de la habitación y empezó a ir por las escaleras. Cuando iba por las escaleras, dicen los Jajamim, se soltó un escalón, y en ese momento que se soltó el escalón, ¿sí? David, en ese instante en que David se cayó la boca, ¿sí? Por la sorpresa de que se salió un escalón y se cae, en ese momento su Neyamá subió a las alturas. Como murió en Shabbat, dijimos antes, no sabían qué hacer con el rey David. Murió en Shabbat y el cuerpo del rey David está tirado en el jardín. Cayó por la escalera y está tirado en el jardín. Pero es Muktzeh, no se lo puede tocar. Pero es el rey, es David. ¿Cómo vamos a dejar al rey tirado, muerto, el rey muerto, tirado abajo de los rayos del sol? Fueron a preguntarle a los Jajamim de ese momento, al Betín, ¿qué hacemos? Y los Jajamim dijeron, rey o no rey, David, no David, esta es la halajá. Esta es la halajá. Está muerto, 100% seguro, no hay duda que está muerto, sí, no se lo puede tocar. Hasta que no termine Shabbat, no podemos hacer nada. ¿Y entonces qué hacemos? Igual es el rey, y es David, no lo podemos dejar tirado ahí.
Dicen los Jajamim, vino Shlomo. Shlomo, su hijo, el hijo de David Amelech, y llamó a las águilas del cielo. ¿Sí? Shlomo sabía, conocía el lenguaje de los animales, así nos dicen los Jajamim. Shlomo llamó a las águilas del cielo, y las águilas bajaron y extendieron sus alas sobre el cuerpo de David, y así lo protegieron del sol todo Shabbat hasta que terminó Shabbat. Y cuando terminó Shabbat, enterraron a David en Ir David, en la ciudad de David, en Jerusalén, Ir a Kodesh, como está escrito, ¿sí? En la ciudad donde, no solamente es la ciudad donde reinó, donde David reinó 33 años seguidos, la ciudad que David transformó en la capital eterna del pueblo de Israel. Teilim 122, Pasuk 5, Kishama yashevu chisod le mishpat, chisod le bet David. Porque allí residen los sitiales para la justicia, los tronos para la casa de David, en Jerusalén, nuestra capital, nuestra, de Am Israel. Que el mérito de David Amelech nos acompañe siempre, nos proteja, y le pedimos a Hashem que tengamos el mérito este Shavuot, no solamente de recibir la Torá, no solamente recordar a David Amelech, sino recibir al hijo de David Amelech, Mashiach. Que tengan todos Chag Sameach. Nos vemos, Be'ezrat Hashem, la semana que viene con el próximo shiur.